en, en la U. Pues les voy a contar un poco. Mi nombre es Abraham Ortiz. Yo les voy a contar un poco de mí. Yo también estuve en la jornada nocturna en la Universidad de San Carlos. Sé el gran esfuerzo que hacen, sé lo difícil que a veces es pues llegar cansado a la universidad, llegar con preocupaciones del trabajo y tantas cosas del día a día. Y por eso mi intención es que podamos tener un proceso en las clases de aprendizaje que les guste el derecho mercantil. Creo que el día de mañana, cuando estén graduados, les va a gustar mucho litigarlo, llevar procesos, defender a sus clientes de propiedad intelectual, eh, o de posibles abusos que se puedan dar en algún momento con algún contrato. Entonces trataré de hacer la clase lo más dinámica posible. Eso significa que voy a necesitar la participación de ustedes. Vamos a tener actividades dentro de la clase para lograr ver si estoy cumpliendo con los objetivos de transmitir eh, la información necesaria para satisfacer ciertos objetivos del curso, pero también para poder determinar si estamos aprendiendo. Ahora sabrán ustedes que con la tecnología, pues la información está a un clic de distancia y ustedes pueden escribir en cualquier página de inteligencia artificial sobre cualquier tema y se los va a dar y se los va a explicar. ¿Cuál es la función que tiene entonces Abraham como docente? Que poderles brindar a ustedes las herramientas para que ese conocimiento que está a un clic de distancia lo puedan interpretar, lo puedan aplicar y lo puedan explicar en un futuro para otras personas, para sus clientes, en su trabajo, eh, en cualquier ámbito que se desarrolle. Perdón que estoy un poco malo de la garganta, pero intentaré no estar interrumpiendo tanto la clase. Eh, pues les voy a comentar, la dinámica es que participen en clase. Los días que tengamos las clases virtuales en el Classroom voy a subir un pequeño cuestionario o ciertas pruebas para que se respondan en 5 o 10 minutos al finalizar la clase o cuando ya estemos cerca de finalizarla, con la finalidad de verificar si el conocimiento o el análisis que hicimos durante la clase pues fue bien explicado por mi persona. Eh, Vamos a usar mucho Classroom, les voy a enseñar también cómo buscar jurisprudencia en la página de la Corte para que nos sirva, los criterios de la Corte nos sirvan como una base o como un preámbulo para poder adquirir mayor o mejor conocimiento, para que nos sirva cómo interpretar, para que podamos tener una herramienta más, además de todo lo que ya está en el Internet. Además de estudiar en la jornada nocturna, pues yo trabajo en la Corte de Constitucionalidad y pues mi intención es poner al servicio de ustedes el poco conocimiento y la poca experiencia que puedo tener, no solo en el derecho mercantil, sino en muchas áreas del derecho constitucional. A mí, pues me gusta mucho, obviamente, ver el tema del derecho por el lugar en el que trabajo desde el plano constitucional. Pero lo interesante es el derecho mercantil, cómo lo podemos ver desde el plano constitucional. Porque muchas veces podemos ver el derecho administrativo, derecho penal, podemos ver el derecho de defensa, tutela judicial efectiva, podemos ver en el derecho laboral los mínimos que se deben de garantizar, el acceso a la previsión social. En el derecho administrativo podemos ver cómo se conforma el Congreso, cómo se conforma el organismo ejecutivo, cómo se conforma la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuál es la función de la Contraloría.
cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad. Y todo eso lo podemos ver desde el plano constitucional y quizás es como muy evidente, pues seguro lo han recibido en otras clases y lo han visto desde esa perspectiva. Pero en el derecho mercantil, al ser un derecho de particulares, tiende a tener muy poca intervención estatal. Claro, está la protección, hay procesos judiciales y procesos administrativos que se pueden seguir para ir, eh, pues, protegiendo también que los actos entre particulares puedan ser también regulados y evitar que de cierta forma haya algún tipo de circunstancia que evite el correcto desarrollo de la economía por medio del proceso, de los procesos o de los principios que se dan en el derecho mercantil. Entonces, les voy a leer en el programa de estudios. Les voy a leer el programa de estudios. Derecho Mercantil 3, 10º semestre. Objetivos generales del curso. Al finalizar el curso de Derecho Mercantil 3, el estudiante debe estar en capacidad de analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles, diferenciar los contratos mercantiles típicos de los atípicos en la doctrina y en la legislación, conocer la importancia y uso de los contratos mercantiles atípicos en la actualidad, explicar y aplicar a casos concretos las características de los contratos mercantiles, exponer las especialidades de las obligaciones mercantiles frente a las civiles. Si se dan cuenta, estos objetivos generales nos van a permitir tener cierto dominio sobre el derecho mercantil en su forma que se plasma a través de contratos. Pueden ser contratos típicos, contratos atípicos. Vamos a ver, por ejemplo, el fideicomiso. ¿Qué piensan ustedes en su momento? Si es un contrato típico, un contrato atípico, qué características puede tener. Podemos ver que creo que muchos lo hemos utilizado, los contratos de tarjetas de crédito, eh, cómo funcionan esos contratos que son tipo formulario, que se adhieren, hasta dónde lo podemos mezclar con el derecho notariado, por ejemplo, cuando uno firma el contrato, el notario no está en presencia, eso podría ser una vulneración o no al principio de inmediación. Podríamos hablar si ese contrato surte o no surte efectos ante esa situación. Entonces, eso es lo interesante, que podamos, a través de los principios, poder nosotros en nuestro diario vivir determinar si el contrato es o no es válido o si hay alguna forma en que podría mejorarse. Lo bonito del derecho mercantil es, en estas situaciones, es que quizás lo tenemos en el día a día, aunque a veces no nos damos cuenta. Una transacción en una tienda, nos compramos ropa, compramos comida, eso está inmerso en el derecho mercantil. Claro, hay unas obligaciones tributarias y hay otras situaciones a tomar en cuenta, pero ese es el derecho mercantil. Y quizás es lo bonito del derecho mercantil, que lo podemos vivir, podemos palparlo constantemente, aunque en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Eh, el contenido del temático del curso será teoría general de los contratos mercantiles. Vamos a ver obligaciones y contratos mercantiles, características especiales de las obligaciones mercantiles frente a las civiles, exigibilidad, mora, derecho de retención. Vamos a ver la forma, cómo se perfeccionan, cómo se interpretan, si la prueba del contrato mercantil y el contrato pre-redactado, como pasa muchas veces en el contrato de tarjetas de crédito a manera de ejemplo. Clasificación de los contratos mercantiles típicos, contratos de futuro, contratos de depósito, contratos solemnes, contratos por adhesión.
Vamos a ver entre los contratos atípicos, la compraventa mercantil, el contrato de seguro, el contrato de reaseguro. Vamos a ver cuál es el capital que tiene que tener una aseguradora, cuál es el capital que tiene que tener una reaseguradora. Vamos a ver los derechos intelectuales, los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos, propiedad industrial, ley, registro de propiedad intelectual, procedimientos de registros, contrato de edición, de representación, de fijación de obras, de fideicomiso, de corretaje, de fianza, de suministro, contrato estimatorio, contrato de licencia de uso de marca, contrato de participación, contrato de descuento, apertura de crédito, cuenta corriente, reporto, contrato de crédito documentario, cartas de órdenes de crédito y contratos de depósito mercantil. Vamos a ver contratos de bolsa, contratos de fondo de inversión, fideicomisos de inversión, contrato de suscripción de valores. Vamos a ver también tratados internacionales que se refieren a temas de mercantiles como el Convenio de París, el Convenio de Berna. Vamos a ver el Tratado de República Dominicana. Y por último, vamos a ver los contratos atípicos. El programa da cierto listado de los contratos atípicos. Como vamos a ir viendo, los contratos atípicos van a depender mucho de la imaginación que ustedes puedan tener al momento de asesorar a sus clientes, obviamente cumpliendo con ciertos principios, pero menciono los que obran en el curso. Contrato de franquicia comercial, contrato de distribución, contrato de leasing, contrato de factoring, contrato de country club, contrato de know-how, contrato de renting, contrato de underwriting, contrato de joint venture, concesión comercial, transferencia de tecnología, contrato de tiempo compartido, contrato de pool aeronáutico, contrato de asistencia administrativa, contratos informáticos. Vamos a ver, juicios de conocimiento en materias mercantil, jurisdicción voluntaria en materia mercantil, medios alternativos de solución de conflicto en la contratación mercantil, conciliación y arbitraje, y jurisprudencia en materia de contratos mercantiles. Vamos a ver y vamos a usar la Constitución, el Código de Comercio, vamos a usar la ley de arbitraje, la ley de bancos, la ley del mercado de valores y mercancías, ley de derechos de autor, ley de propiedad industrial y la ley de tarjetas de crédito. También creo que es necesario que tengamos el Código Civil porque por ahí podemos utilizarlo para ver ciertos elementos que son necesarios para la validez de los contratos mercantiles. Creo yo que hay herramientas que son indispensables ahora como en la tecnología, que puede ser computadoras, iPads, teléfonos, y está bien que tengan sus leyes en ese tipo de aparatos. Pero lo que les quiero pedir es que el código de comercio sí lo tengan físico, por favor. Esto nos va a ayudar a tener cierto manejo de leyes cuando ustedes examinen de sus privados. eh, Hay una parte en la que pueden ustedes dar cierta respuesta y fundamentarse al mismo tiempo y obviamente no tienen el acceso que, que a computadoras o alguna tablet para examinarse, de lo que yo sé. Entonces es necesario que lo tengan en físico. Sí, creo yo que es un poco más fácil que lo tengan en físico. De todas formas, el resto de las leyes, porque vamos a poder hacer anotaciones, vamos a poder hacer llamados, vamos a poder hacer eh, apuntar ciertos expedientes en la corte en los que se han interpretado ciertas circunstancias. Eh, un caso que se me viene a la mente es, por ejemplo, yo debo cierta cantidad en mi tarjeta de crédito y cuándo prescribe esa deuda. Si constantemente los intereses están subiendo. Entonces, hay una sentencia de la corte que la vamos a ver en su momento para saber cuándo prescribe. También hay casos de fideicomiso relacionados con tema de compraventa de bienes inmuebles
en los que llevan aparejados un proceso extrajudicial para poder trasladar el bien de una forma más rápida a, a la propiedad del banco cuando hay impago. Entonces, tenemos que ver eso, cómo se defiende, si procede el amparo, si procede el juicio sumario mercantil, si procede, cuando procede, por ejemplo, el juicio ejecutivo de acción cambiaria directa, qué títulos podemos utilizar para promover las demandas, cómo preparar la demanda. Y esa es la finalidad de la clase, que el día que terminemos en noviembre, pues que se lleven un poquito de mercantil. Vamos a ir haciendo grupos durante el desarrollo del semestre para hacer ciertas actividades, ya sea cuando nos toque clase virtual o cuando nos toque clase presencial. Entonces, eso creo que lo vamos a ir armando. Me mandaron un listado de la cantidad de alumnos que hay. Si se dan cuenta, en la versión que tenemos hoy de, de Meet, pues solo llega a 100 personas, en lo que ya nos dan la versión institucional, entonces no tengo como el listado definitivo y no puedo trasladar la información para todos los que están en el curso. Igual, no voy a tomar en cuenta la asistencia, sé que a veces tendrán cosas que hacer o imprevistos, pero sí me gustaría, como les digo, que todos participen, si tienen dudas, si alguien trabaja en temas relacionados con el derecho mercantil, que participe. Creo que es enriquecedor para todos tener muchas perspectivas eh, de lo que es el derecho mercantil. A veces vivirlo no es lo mismo que verlo en el papel, y para eso tengo una anécdota que cuando ya me estaba examinando de mis privados, el que me está examinando de derecho penal me dijo, mire qué sucede en este caso, en esta situación. Y yo le respondí, mire, aquí lo que sucede es que las actuaciones se deben de elevar al órgano jurisdiccional superior, en este caso la sala, y ahí se corre audiencia. Y él me dijo, eso no pasa así. Yo le dije, fíjese que el artículo tal indica tal situación. Y él me dijo, se nota que nunca has litigado, porque si te hubieras litigado, la ley dice eso, pero pasa esto, esto, esto. Y tiene razón, yo no, en ese momento no estaba cercano con la práctica del derecho penal. Y eso es lo que les digo, si alguien se relaciona o trabaja en eso, vale la pena que siempre aporte. Si tienen dudas, si tienen comentarios, se pueden acercar conmigo. Si tienen dudas distintas al derecho mercantil, les voy a dar mi correo en el que me pueden escribir, en el que me pueden hacer preguntas, y pues si no tengo la respuesta, con mucho gusto la podemos investigar eh, para que podamos pues enriquecer más la clase. Carla Cabrera, creo que levantaste la mano, no sé si quieres platicar. Sí, ya. Solo quería preguntarle si podría repetir el listado de leyes. Ahorita te lo repito. Dame un minuto. Vamos a usar, pues obviamente la Constitución, el Código de Comercio, la Ley de Empresas de Seguro, Ley de Arbitraje, Ley de Bancos, Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Propiedad Industrial y Ley de Tarjetas de Crédito. De todas formas, en el Classroom les voy a subir el programa para que vayan viendo ustedes cómo lo vamos a ir agotando. También voy a intentar sé que, pues como les digo, que a veces en la noche, en la jornada nocturna, pues muchos trabajan
y tienen otros compromisos, pero me gustaría que subirles sentencias, subirles documentos varios para que los puedan leer y el día de la clase, pues además de escuchar y lo que tengo por compartirles, ustedes también tengan la información, podamos hacer preguntas. A veces cuando estamos en clase no se nos ocurren cuáles son las dudas. A veces cuando ya estamos en casa o estamos cerca del examen, pues se nos empiezan a dar un montón de inquietudes. Entonces la idea es que ustedes tengan acceso a cierta documentación para ir satisfaciendo cualquier duda o que el día de la clase pues ya lleguen con cierta noción del tema que vamos a abordar y eh, podamos ver todas las dudas que tengamos. De todas formas, ahí en el programa del curso también dice, está cuáles son la bibliografía o las leyes que vamos a utilizar para que ustedes las tengan de referencia. También les quiero comentar que muy amablemente me van a estar apoyando Diego, Diego Lazo, y también me va a estar apoyando Sofía Fernández. Entonces, cualquier cosa, pues también se pueden dirigir con ellos. Y en algún momento, pues no tenemos a veces no puedo contestarles tan rápido, pero ellos me van a estar apoyando para que podamos tener ese flujo de comunicación y ese flujo de, de información relacionada con la clase. Entonces, pues por el momento, solo por el día de hoy, no sé si alguien tiene alguna duda más. Ok, entonces, pues igual ahí está el chat de WhatsApp para si alguien sabe que hay algún otro compañero de clase que se quiera agregar al grupo de WhatsApp. Yo voy a intentarle subir ya cierta información para el próximo jueves, como la clase todavía es en línea, si no estoy equivocado. Vamos a ver cómo buscar en la página de la Corte jurisprudencia. Esto para que les sirva para todo lo que los otros cursos, pero también para mercantil. Esto es una forma práctica porque muchas veces se nos dificulta saber cómo buscar y es una gran herramienta. Entonces, una vez sepamos cómo buscar en la página de la Corte, eso me va a permitir a mí decirles, miren, para el próximo día de clases, ustedes tienen que buscar cierta sentencia relacionada con esto. O cuando ya tengamos los grupos, ustedes buscan esto, ustedes buscan este contrato y ustedes buscan sobre esta ley. Pues nada, eso es todo por el día de hoy. Para mí será un gusto que podamos estar en la clase. Entre los libros que pueden utilizar, yo yo utilicé uno del doctor Villegas Lara, Derecho Mercantil, volumen 3. Ese es un libro de mucho apoyo. Por ahí voy a ver si les consigo bibliografía extranjera y se las voy a tratar de compartir en el Classroom. Tal vez no todo el libro, pero sí fragmentos que pueden ser necesarios. A veces no tenemos las herramientas necesarias para, para poder acceder a ciertos libros. Si ustedes se van al código y leen el contrato de tarjeta de crédito, la verdad que da muy poca orientación sobre elementos, principios, o sobre ciertas características que debe llevar para satisfacer, digamos, los requisitos mínimos. Y entonces debemos de acudir a veces a libros, que el libro del doctor Villegas Lara pues tiene una explicación, pero a veces hay otros libros, por ejemplo, de la UNAM, que profundizan. A veces un libro solo del contrato de tarjeta de crédito, entonces profundizan muchísimo en ciertos temas. Entonces voy a intentar irles compartiendo
en el Classroom para que les quede a ustedes, para que el día de mañana cuando se estén examinando de privados no les pase lo que a mí me pasó. Y se recuerden, yo nunca vi esto en la clase, sí, y sí, lo había visto cuando vi mis anotaciones, entonces espero poder dejarles algo que les sea útil para sus privados y para la vida. Por aquí vi un comentario. Vamos a trabajar pues por parciales. Sí, como les mencioné, van a haber pruebas después de finalizar la clase que ustedes deben responder. Eso no tiene puntos, pero eso es lo que me va a ir dando es un parámetro de si se alcanzó el objetivo de la clase. Por ejemplo, el objetivo de la clase es que sepamos cuáles son los elementos del contrato mercantil o de las transacciones mercantiles. Entre estas está, por ejemplo, la buena fe. La buena fe lo que refiere es que yo voy a hacer un contrato mercantil o una transacción mercantil siempre esperando una buena fe, no de mala fe pretendiendo estafar, eh, tratar de perjudicar a la otra persona, porque lo mercantil tiende a ser un ganar-ganar, o la verdad sabida, que se entiende que yo sé que va en el contrato, yo sé que pactamos, yo sé que la transacción, entonces al finalizar de la clase puede ser que haya una pregunta relacionada con eso y ustedes la responden. Puede ser que alguna de esas preguntas vengan en alguno de los parciales. Entonces, no es obligatoria, pero permite, uno, evaluar si se alcanzó el objetivo de la clase. Dos, ir determinando si esa pregunta me enriquece como estudiante y me puede servir más adelante como una próxima pregunta para el examen parcial. Entonces, igual vamos a seguir con la metodología de los exámenes parciales, porque también entiendo que muchas veces las tareas se nos pueden complicar. Quizás por ahí vamos a hacer un par de trabajos en grupo, pero eh, para exposiciones de 5, 2 minutos, 3 minutos, solo para que podamos quizás analizar casos de la Corte de Constitucionalidad, podemos ver un caso de arbitraje práctico y que un grupo lo explique, otro grupo que nos explique cómo funciona el juicio sumario, otro grupo que nos explique cómo funciona el juicio ejecutivo de acción cambiaria. Entonces ahí podemos ir viendo la organización, ir viendo si podemos tener puntos extras para que todos puedan ganar este curso. Yo tuve el privilegio de recibir el curso con la catedrática Eloisa Mazariegos y se lo agradezco muchísimo porque es a quien le aprendí mucho y tuve tan buena relación con ella en el curso que fue mi madrina de graduación. Entonces, pues espero poderles compartir eso, espero poderlos inspirar a seguir aprendiendo, a que les guste el derecho mercantil, que se apasionen por lo que está estudiando. Yo sé que es cansado, yo sé que dan un doble esfuerzo, que a veces llegamos con hambre, que llegamos corriendo, que llegamos con muchas situaciones o algunas pueden estar en su casa atendiendo hijos y demás, pero mi intención es esa, que pueda ser un curso que les agrade, que no sea pesado. Eh, por mí, que todos ganen de verdad, pero requiere un poquito de su esfuerzo, de su atención y que sean participativos conmigo. Y de verdad que espero que, que nos disfrutemos este tiempo, que podamos incluso hacer amigos en este semestre y les pongo al servicio la poca experiencia, el poco conocimiento que tengo para ayudarlos. Sí, Sofía. Hola Lick, buenas tardes. Solamente para presentarme con sus alumnos para que sepan que los vamos a estar apoyando. El número de Diego y el mío están como administradores de WhatsApp, pues si alguno necesita algo, ya sea que se atrasó en las clases
o para los exámenes, cuentan con nosotros dos para cualquier cosa y ahí estamos al pendiente, Lick. Muchas gracias, seas Sofía, y pues también me va a estar apoyando. La verdad que este es un trabajo en equipo porque cuando somos tantos, a veces uno pues pierde de vista a alguno, y la intención es que si somos 200, los 200 podamos aprender, los 200 podamos participar y los 200 podamos culminar con esta meta que es el cierre de Pensum, y de verdad deseo que todos puedan cerrar y que pues que todos saquen 100 puntos en mercantil. Entonces, si no hay más preguntas, participaciones. Lick, buena tarde. Buena tarde. Soy Carlos Ramírez. Una pregunta, Lick. Dice ¿Sí? que por cuestión de trabajo yo solicité ingresar a la clase, obviamente un poco tarde, pues, pero me decía que el cupo ya estaba lleno. No sé si siempre va a estar el cupo a 100 o si va a mejorar. Disculpe, Lick. Gracias. No, sí va a mejorar, y gracias por la pregunta. Yo hoy tengo el Meet, el normal, digamos, entonces este tiene de tope 100 alumnos. Cuando sea el Meet institucional, que es de la San Carlos, ese creo que tiene un límite mucho más alto. Entonces, de todas formas, si para el próximo jueves pues no funciona, no me han dado el acceso al Meet institucional, quizá Sofía la otra vez me estaba platicando que podíamos hacer como un Meet extra para que se incorporaran en el Meet extra algunas personas, y si no, también podríamos ver cómo transmitir en vivo por medio de YouTube únicamente para los que son parte de la clase, y se mandaría el link quizá por el WhatsApp. Por eso es importante que todos se agreguen para que también tengan acceso a la clase de esa manera. En todo caso, pues yo no tenga el Meet para más personas. Entonces, sí estoy contemplando las posibilidades de buscar una solución, pero yo espero que ya tenga el Meet institucional para evitar que pues alguien se pueda quedar fuera, ¿verdad? No sé si con eso di respuesta a tu pregunta, Carlos. Sí, Lick, gracias. Ahí ya me quedo más tranquilito. Gracias, Lick, muy amable. Sí, con gusto. Entonces siempre buscaremos una solución, incluso si les deja por ahí, podemos dejar grabada la clase en YouTube o no sé. Diego, por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, me presento, yo soy Diego, yo seré también parte como auxiliar suyo. Solo para informarle de que he subido al tablón de nuestro Classroom las leyes que usted solicitó hace unos momentos, así mismo también como el link de WhatsApp para que lo puedan encontrar, en dado caso se les pierda por el chat. Perfecto, muchas gracias, Diego, y pues ahí cualquier comunicación, pues está Sofía y Diego de nueva cuenta, se los hago, se los recuerdo, y si no, pues ahí estará mi correo para que me hagan cualquier consulta vía correo, por si es algún tema no relacionado con la clase, pero que yo les pueda apoyar con búsqueda de jurisprudencia o cualquier otra cosa. Entonces, será un gusto compartir con ustedes, será un gusto verlos terminar esta etapa de su vida, y para lo que necesiten, estoy para servirles. Que tengan un resto de clases que les vaya bien, y nos vemos el jueves. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Será un gusto conocerle. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.